Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero y estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Hoy estamos a 18 de enero del 2024, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se las cantó de una vez por todas a los prianistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia iniciativa para extinguir todos los organismos autónomos. Asegura que fueron creados para defender a los privados. El presidente AMLO informó que su paquete de reformas que presentará el próximo 5 de febrero propondrá la desaparición de los órganos autónomos, los cuales aseguró que fueron creados para defender los intereses de los privados. También mencionó que el gobierno de México deberá revisar el actuar de los organismos autónomos con lupa. A continuación con el video. Noticias. Mi primera pregunta es su opinión acerca del comentario de la comisionada federal de competencia económica, la comisionada Andrea Marván, que va a revisar con lupa la transferencia de las 12 centrales de ciclo combinado y la eólica que hizo Iberdrola a la Comisión Federal de Electricidad, que por la concentración y no solo eso, que lo va a poner en lupa porque por las empresas dominantes. A mí se me hace muy raro porque pues si alguien dominaba era Iberdrola y con Naturgy, las dos españolas dominaban el mercado eléctrico mexicano. Pues nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público. Por eso, aunque ya hemos hecho algunas, voy a presentar nuevas reformas para modificar artículos que se aprobaron en contra del interés de los mexicanos, reformas que se hicieron en el periodo neoliberal en los últimos 36 años para favorecer solo a particulares. Pero no quedó en eso nada más, crearon su gobierno porque necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos, en donde tiene más peso lo privado, lo particular, que lo público. Por eso es la actitud de este organismo. Es decir, voy a ver con lupas, voy a revisar, ¿no?, lo que hace la Comisión Federal de Electricidad. Si la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que la querían destruir, si no la rescatamos, estaría hoy produciendo el 16% de la energía eléctrica, más del 80% de la energía que consumimos la estaría generando el sector privado, sobre todo las empresas extranjeras. ¿Y eso en beneficio de quién? Bueno, pues de
los traficantes de influencia, Iberdrola, todos ellos. Se llegó al extremo, al colmo, de que Felipe Calderón termina como presidente y se va a trabajar de consejero a Iberdrola, una empresa española que tiene esa costumbre de que los políticos europeos, políticos de España, no solo del Partido Popular, también del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, se convierten en funcionarios. Entonces era el dominio de las empresas extranjeras. En la aviación pasó lo mismo, ya hemos platicado cómo teníamos antes del periodo neoliberal empresas públicas de aviación, Mexicana, Aeroméxico, y las privatizaron. Entonces, estos organismos los crearon para proteger esos intereses. Como ya cambió la política, pues ya no queremos ese poder fáctico, dual, paralelo. No queremos un poder formal y uno real, uno de hecho, como era antes, y otro de derecho. Ya no. Entonces, en la reforma que estoy planteando, estoy proponiendo que desaparezcan todos estos organismos, porque todo fue una farsa y utilizaron como excusa de que no debían haber monopolios, que cómo iba a existir Pemex, que Pemex tenía que tener el mismo trato que Shell o que ExxonMobil, que las empresas extranjeras. Bueno, ¿y nuestra historia dónde quedó? La lucha del pueblo de México por el petróleo, que es de la nación. Y lo mismo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Siempre recordamos, y ahora vamos a volverlo a recordar, lo que decía el presidente López Mateos en 1960, cuando nacionalizó la industria eléctrica. Pon la carta, porque nos ayuda mucho, porque estos funcionarios, incluso hasta por la edad, porque son jóvenes la mayoría, están formados durante el periodo neoliberal, porque sí, fueron muchos años, 36 años. Entonces es importante que los jóvenes conozcan que México tiene
una historia de lucha por la libertad, por la justicia, por la democracia, por su soberanía, sus transformaciones. ¿Por qué luchó Juárez? ¿Por qué luchó Morelos? ¿Por qué luchó Juárez? Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Madero, Lázaro Cárdenas. Eso ya no querían que se supiera. Hablaron hasta del fin de la historia. Miren, ¿cómo vamos a olvidar eso? Este es un buen presidente, Adolfo López Mateos. Nacionalizó la industria eléctrica. Por eso, por esta decisión, es que tienen energía eléctrica hasta en los pueblos más apartados. Si no hubiese sido por esta decisión, no habría energía eléctrica en los pueblos, solo en las ciudades y en donde se contara con más ingresos para pagar más por la energía eléctrica. ¿Quién era secretario de Hacienda? Antonio Ortiz Mena. Y les dijo a las empresas particulares cuando se iba a nacionalizar la industria eléctrica: les vamos a pagar sus plantas, pero necesitamos nosotros hacernos cargo de la industria eléctrica, porque a ustedes nunca les va a convenir ir a electrificar los pueblos apartados. Lo que pasa con el Internet, exactamente lo mismo. Donde hay Internet, en donde hay dinero, donde hay más ingresos. Así era. Entonces, el planteamiento es: nosotros tenemos la obligación de electrificar porque es parte de nuestro desarrollo. Así es como México puede salir adelante. Y por eso en ese gobierno y en gobiernos posteriores se hicieron grandes hidroeléctricas, ejemplo de la ingeniería civil, de la ingeniería hidráulica, para tener energía eléctrica. Antes de Salinas de Gortari, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que necesitábamos. Cuando llegamos, 52%. A los 2 años ya nos habían bajado a 38%. Y luchando contra todas estas reformas y jueces y todo el Poder Judicial y estos organismos autónomos, invirtiendo como lo estamos haciendo, creando plantas nuevas. Bueno, pues ya tenemos 54%. No, pero no quieren eso. Quieren que desaparezca la Comisión Federal de Electricidad para que ellos puedan establecer, imponer las tarifas, como pasa en España, como pasa en otras partes, en donde el precio de la luz es carísimo. Ahora vamos a poner una gráfica sobre lo que cuesta la luz en México ahora y lo que cuesta en otros países. Entonces, miren lo que decía Adolfo López Mateos al pueblo de México: les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación.
Pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles, la competencia, esgrimir de que es un monopolio la Comisión Federal de Electricidad, por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia. Si no leo esto aquí, estaría yo traicionando mis ideales y mis principios e incumpliendo con esta recomendación. Pueblo de México, les dispenso toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética, que dicho sea de paso ya se logró. ¿Dónde hay trabajadores electricistas? ¿En qué país? ¿Cómo los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, que ya se desarrolló, porque esto es en el 60. Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo de México. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Esto es lo que está en el fondo. Esta es nuestra diferencia con los tecnócratas neoliberales corruptos o empleados al servicio de la oligarquía que se sentían los dueños de México, porque el pueblo no contaba. Por eso lo público se fue haciendo a un lado y empezó a predominar lo particular.
Entonces, somos distintos. Ahora van a haber elecciones. El pueblo va a decidir. ¿Quieren que siga el modelo neoliberal, neoporfirista? Adelante, porque somos un país democrático. ¿Quieren que continúe la transformación para que el interés general, el interés público se ponga por delante del interés personal o individual? Eso es lo que está en el debate. Entonces, por eso es la actitud. Y como tú mismo lo planteas, ¿se meten con los monopolios del cemento? No. ¿Se meten con los monopolios de las comunicaciones? No. ¿Se meten con el monopolio de los bancos? No. Ahí no hay agentes, como ellos les llaman, sí, preponderantes. Nada más es Mexicana, que apenas está emprendiendo el vuelo y ya quieren, ¿no?, pararla, o la Comisión Federal, que estamos rescatándola, o Pemex. Pero pues no nos vamos a dejar. Decíamos cuando dábamos en la campaña que estaba un poco más difícil que ahora, ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar. Así mismito, como terminaron de escuchar esta información, pero no quedó en eso nada más. También los prianistas crearon su propio gobierno porque necesitaban proteger y por eso constituyeron todos los organismos supuestamente autónomos en donde tiene más paso lo privado, lo particular que lo público. Por eso es la actitud de estos organismos. AMLO también mencionó y agregó que los organismos autónomos son una farsa y se usan solo para decir que no deben haber monopolios. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.